¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar esta segunda sesión de este curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocios para la innovación y el desarrollo. Ya la clase anterior, el sábado anterior, hemos hablado sobre los aspectos generales relacionados a estas iniciativas. Habíamos visto ahí a qué se entiende como desarrollo, como innovación, y también habíamos hablado sobre las características, las diferencias que vamos a encontrar entre los proyectos productivos y los planes de negocio. En esta segunda sesión, lo que nos corresponde ya es hablar sobre la elaboración del primer tipo de estas intervenciones que vienen a ser los proyectos productivos, pero orientándolos más hacia lo que es el marco de la inversión pública. Y ahí vamos a ver algunas consideraciones relacionadas a su proceso de formulación. Vamos a iniciar este tema. Entonces, a ver. Eh, Respecto al esquema dentro del cual se desarrolla este tipo de intervenciones, es decir, los proyectos productivos de inversión pública, como sabemos, está contextualizado dentro de lo que es nuestro sistema de inversión pública, InvierteP. Ahora, perdón, este proceso de intervención de, donde participa el Estado como principal agente, tiene un marco normativo ya establecido. Este marco normativo, además de comprender los lineamientos generales y específicos también que se han ido generando, eh, considera otro grupo de instrumentos que es importante que se pueda tener en cuenta. Básicamente estamos hablando de, de las directivas que se han ido emitiendo. Una de ellas última es los lineamientos técnicos emitidos por la entidad sectorial de este tipo de proyectos, es decir, el MIDAGRI, relacionados al proceso de elaboración de los proyectos productivos. Además de eso, la entidad sectorial del MIDAGRI ha desarrollado y ha propuesto una, una ficha técnica especializada a través de la cual se van a elaborar estas propuestas de inversión. Esta ficha técnica especializada eh, tiene ciertas características, la encontramos en la página de InvierteP. Básicamente
nos va a servir para eh, poder plantear proyectos de inversión pública en el sector productivo, pero de naturaleza de mejoramiento. Y además, esta ficha se va a poder aplicar para inversiones que no superen las 675 ITs, ¿no? Es decir, inversiones que estén consideradas dentro de la primera tipología de aplicabilidad de la ficha general, es decir, menos de 750 UITs. Ahora, si bien es cierto, la entidad ha planteado y ha recomendado que los proyectos se puedan desarrollar a través de estas fichas, también es preciso indicar que dependiendo de ciertas características, se puedan considerar otros instrumentos para este tipo de proyectos. Empezando con con la ficha general que va a ser un instrumento que se va a poder implementar o que se va a poder aplicar siempre en cuando esta posibilidad de inversión tenga un monto inferior a las 750 UITs y además que sea considerada como de baja complejidad. Y para determinar esta complejidad se va a considerar en primera instancia el test de riesgo y luego se va a considerar el monto de inversión. Ese test de riesgo lo pueden descargar ustedes de esta página de InvierteP, es el anexo 10, ¿no? Lo descarga ahí y hay un conjunto de preguntas que se puede eh, responder y que, dependiendo del resultado que se obtenga, se, se va a tener un valor que va a indicarnos el nivel de un puntaje que nos va a permitir determinar el nivel de complejidad. Y luego tenemos los otros instrumentos, ¿no? La ficha 6A, 6B, perdón, que es la de mediana complejidad, la ficha general. Y dentro de estas intermedia tenemos esta ficha técnica específica. Ahora bien, lo otro que nosotros debemos de considerar siempre es que estos esquemas de estas fichas son netamente de tipo sintético, es decir, nos va a permitir
plantear o generar una exposición de una propuesta mucho más detallada. Pero la ventaja de la ficha es que va a estandarizar la información y sobre todo el esquema de presentación de la misma, que va a permitir que los encargados de la evaluación de la propuesta puedan realizar esta evaluación de una forma mucho más rápida, ¿no? Porque ya está definido, pues, cuál es el esquema, el modelo de presentación de la información, cuáles son las partes, incluso los contenidos tienen que ser bastante sintéticos. Pero obviamente esto tiene que estar referido a un instrumento mucho más detallado, que va a ser el estudio. Y nosotros cuando presentemos la propuesta, además de la ficha, tenemos que acompañar con el estudio detallado, ¿no? Es decir, todo un archivo en Word donde todas las partes de la ficha estén mejor redactadas o estén mejor explicadas, más desarrolladas, contengan información más detallada, etcétera, ¿no? Y que la ficha haya recogido la parte principal de toda esa información que vamos a alcanzar. Además, obviamente, de también alcanzar información sobre los aspectos, perdón, información en formato Excel, ¿no? De todo el proceso de análisis y cálculo de la información. Bien, ahora, estos proyectos, como habíamos mencionado anteriormente, van a estar relacionados a las cadenas productivas, ¿no? En el caso específico de los proyectos productivos donde hay inversión pública, cada proyecto va a tener que sustentar, va a tener eh, que establecer la importancia de la cadena y también cuál es su rol dentro de esta cadena. Si bien es cierto, la recomendación general es de que los proyectos se orienten hacia cadenas que han sido priorizadas dentro de dentro de los distintos subgobiernos nacionales, llámese regiones, municipalidades provinciales o distritales, o incluso a nivel sectorial. En la práctica, esto permite que se pueda sustentar apropiadamente una cadena para demostrar que este es importante. Podría ser que la cadena no necesariamente es la más destacada o la más trascendente en un nivel, digamos, provincial, pero tal vez sí lo sea a nivel de la región, pero no necesariamente a nivel de esa provincia, porque una buena parte del territorio de la provincia no tiene las condiciones necesarias para el desarrollo de esa cadena. Pero este es punto específico donde se está planteando sí, ¿no? Y en ese caso se considera eso. Lo otro que se tiene que tener en cuenta es que la cadena tiene que estar centrada en torno al mercado. Es decir, tenemos que prestar mucha atención a la descripción del mercado y sobre todo a partir de este de la demanda para poder establecer de forma apropiada las actividades y la dimensión del proyecto. La población objetivo van a ser siempre pequeños y medianos productores que sean posesionarios o que estén explotando predios productivos y que además tengan vinculamiento con este mercado, es decir, con el mercado de la cadena. ¿Ya? Ahora, el criterio que el Estado ha tomado para determinar
La característica, si un productor es pequeño o es mediano, es la cantidad de terrenos en tenencia. Es decir, qué cantidad de hectáreas tienen el productor como posesionario o como dueño. Indistinto a esto, lo que se ha determinado es que a nivel de costa sean 20 hectáreas, el máximo sean 20 hectáreas bajo riego. A nivel de sierra, lo mismo, 20 hectáreas bajo riego o 60 bajo secano. Y a nivel de selva, sí es un poquito mayor, ¿no? Está sobre las 75 y sobre las 115 hectáreas, dependiendo si es selva alta o selva baja respectivamente. Pero esos son las cantidades tope que el Estado ha definido. Entonces nosotros cuando establezcamos nuestro proyecto tenemos que referirnos también a esa segmentación, porque en función a ello se va a determinar si los beneficiarios que vamos a incorporar en el proyecto efectivamente cumplen y les corresponde estar dentro del mismo. De lo contrario, se tendrán que retirar y colocar a otros beneficiarios. Ya hemos visto, este es el esquema de elementos que el Estado considera importante que se tenga para generar las propuestas de inversión pública. Debe de haber un componente relacionado a la producción, debe de existir otro componente relacionado a los procesos de valor agregado o de comercialización y debe tener un tercer componente relacionado a la a la gestión del fortalecimiento organizacional, es decir, se debería de brindar apoyo para que la organización se consolide como tal, ¿no? Esto es fundamental también comprender porque cuando veamos en la siguiente sesión los elementos que el Estado considera que deben de estar presentes en un plan de negocios, vamos a ver que uno de ellos no está priorizado, ¿no? El Estado también ya ha definido hacia qué brecha se va a orientar nuestra propuesta de inversión pública en el marco de los proyectos productivos. La brecha que se va a buscar cubrir es la del porcentaje de agricultores sin servicio de asistencia técnica. Ahora, ¿por qué es importante conocer la brecha? Porque conociendo la brecha, nosotros podemos plantear también nuestro objetivo. Como acá nuestro objetivo, nuestra brecha es un porcentaje de productores, ¿no? El objetivo tiene que contribuir al cierre de esta brecha. En otras palabras, nuestro objetivo tiene que ser o una cantidad de productores que luego tendremos que transformar y sustentar en porcentaje, o de frente un porcentaje de productores, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a sacar ese porcentaje? Lo vamos a sacar a través de los cálculos de la población total y la población objetivo, la población demandante objetivo, que vamos a ver más adelante. De ahí va a salir una cantidad, eso lo expresamos en porcentaje, y ese vendría a ser nuestro aporte eh, al cierre de la brecha. Estos son los componentes que deben de estar presentes en este tipo de proyectos. No debe de haber un componente relacionado a asistencia técnica, otro componente relacionado a capacitación y entrenamiento a través de cualquiera de las modalidades, puede ser curso, taller, charla, etcétera. Otro componente relacionado a la articulación comercial y un
componente más relacionado a la transformación y comercialización. Además, es importante tener en cuenta que estos componentes recomendados están relacionados a lo que se le va a brindar a los beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es para los beneficiarios, ¿ya? No es necesariamente para la entidad. La entidad también va a tener márgenes, digamos, beneficios por la implementación, ejecución del proyecto. Y también lo vamos a ver en unos instantes. Estos son básicamente los componentes y las actividades principales que podemos plantear nosotros en este tipo de proyectos, ¿no? Empezando por la asistencia técnica, que debe de estar orientada a brindarles una tecnología adecuada y una accesibilidad a nuevos procesos. Luego está la capacitación a productores, en la cual nosotros debemos de orientar los esfuerzos a generar incrementos de conocimientos, de capacidades de los productores. Más de que de conocimientos, es de capacidades. Luego está todo lo relacionado a gestión del conocimiento, y ahí se va a considerar todos los procesos de certificación, de validación de la calidad, de la producción, etcétera, ¿no? Certificaciones, implementación de buenas prácticas y demás. También está todo lo relacionado al fortalecimiento organizacional, eh, y también, ¿no? Lo vinculado a la gestión empresarial, ¿no? Siempre se tiene que considerar ese aspecto, porque los beneficiarios en un determinado momento tienen que poder participar en la cadena de forma autónoma ya, pero como un agente organizado de la misma, es decir, tienen que ser una organización de carácter empresarial que pueda desarrollar sus actividades dentro de la cadena en ese contexto. Pero también así como hay todas estas actividades, estos componentes que van a beneficiar al, a los productores, va a existir otro grupo de actividades que va a beneficiar a a la entidad, ¿no? Es decir, a lo que llamamos unidad productora en el marco de la inversión pública ya. Acá vamos a entender entonces que estas actividades, esto que vamos a ver a continuación, va a beneficiar al gobierno local, al gobierno regional, a la entidad sectorial que esté promoviendo y que vaya a ejecutar el proyecto. A nivel de los gobiernos nacionales, la unidad productora, es decir, la que va a brindar el servicio de asistencia técnica y todo ello al productor, pueden ser cualquiera de las sedes concentradas de cualquier tipo de proyecto desconcentrado del Midagri, o también algunos otros, como podría ser el NI, el SENASA. A nivel de gobiernos regionales van a ser las direcciones o gerencias agrarias, ¿no? Regionales agrarias, y también las agencias agrarias. Y a nivel de gobiernos locales, llámese gobiernos provinciales o gobiernos distritales, quienes van a asumir esa responsabilidad o ese rol van a ser las gerencias de desarrollo económico de la entidad. Y para ellos, para las entidades, también existen ciertos activos que pueden adquirir y que van a constituir parte de sus beneficios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para empezar, ¿no? Para la entidad se pueden adquirir, ¿está? A ver, se pueden adquirir
los famosos módulos demostrativos, también se pueden adquirir algunas maquinarias, algunos equipos, eh, vehículos menores como son motocicletas para que puedan brindar los servicios de asistencia técnica, de capacitación, ¿no? A través del traslado de los funcionarios y que estos, de los que van a estar encargados de la capacitación, y estos se puedan trasladar de un punto hacia el otro. Igualmente, va a considerar, ¿no? Eh, la adquisición de equipos de cómputo. También podría tenerse en cuenta la adquisición de estaciones, mini estaciones de control climático, ¿no? Estas mini estaciones para registrar la temperatura, la precipitación, la humedad, etcétera, porque esta va a ser información relevante que manejada y articulada apropiadamente les puede generar una base de datos importante para pronósticos de comportamiento climático que le permita a los beneficiarios determinar aspectos relacionados a la definición de sus próximas campañas, ¿no? Si van a sembrar 1, 2, 3 hectáreas, no sé. Y ahí tienen ustedes algunos activos estratégicos más que la entidad sectorial ha considerado que pueden formar parte de de los bienes que puede adquirir el proyecto en su proceso de ejecución, tanto para el desarrollo agropecuario, ¿no? Y otros más. Un aspecto fundamental que deben de considerar ustedes es que el, los módulos productivos tienen ciertas consideraciones. La primera es que deben de comprender siempre mínimo a 30 beneficiarios. Particularmente yo considero que debería ser también el promedio tope, porque más una cantidad mayor de beneficiarios va a distraer parte de las actividades que se van a hacer. Hay veces no permite una buena coordinación, etcétera, ¿no? Pero en ningún caso podría ser menor a esta cantidad que se recomienda. Otra característica va a ser que se considere, ¿ya? Que el módulo demostrativo no tenga capacidad de producción colocable en el mercado, es decir, un módulo demostrativo, por ejemplo, para un cultivo de habas podría ser 1000 metros cuadrados, ¿no? No podríamos plantear un módulo demostrativo, una parcela demostrativa o campo demostrativo que pudiese comprender, por ejemplo, una extensión de 1 hectárea, media hectárea, porque el volumen de producción de o la cantidad de producción de esa área implicaría pues necesariamente su colocación en el mercado, ¿no? Y lo que el Estado considera es de que el módulo productivo no puede tener esa capacidad de producción. Ahora, lo otro que se debe de tener en cuenta es que una vez concluido el proyecto, ¿no? La ejecución del proyecto, se debería de poder, digamos, eh, ¿cómo le diríamos? No es desmantelar, pero sí poner en condición de inactividad el módulo demostrativo. O en todo caso, ¿no? Que el módulo demostrativo sea entregado a un tercero o a la misma entidad, pero que ésta no genere ningún tipo de beneficio a partir de este módulo demostrativo. Ahí hay mecanismos especiales que se han ido creando y que facilitan este proceso, ¿no?
Esta es la estructura de la distribución de costos de un proyecto productivo recomendada por el Estado, ¿no? Se recomienda que se hagan los esfuerzos necesarios para que al menos el 90% del presupuesto puede estar vinculado a los costos directos, es decir, a los insumos, elementos, recursos que van a ir directamente para la ejecución del proyecto. Eh, el 10% restante está orientado a los costos indirectos. Parte de estos costos indirectos, por ejemplo, va a ser la supervisión, la liquidación, la elaboración del expediente técnico, entre los costos más recurrentes. Eventualmente, ya se ha considerado también que el proyecto podría generarse a través de una administración por contrata o indirecta. Y en ese caso, pues se considera que se podría disponer de un monto para el margen de utilidad y también para lo que es el IGB. Es poco común, no hay muchos, serán unos 5 o 6 proyectos nada más que yo he podido ver que se han planteado a ser generados a través de administración indirecta. El grueso de proyectos en este esquema se orientan hacia la administración directa, es decir, la misma entidad va a ser la que conduce todo el proceso de inversión, ¿no? Sin embargo, eventualmente podría darse y está considerado en ese sentido. Pero no se olviden que se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para que nos acerquemos lo más posible a estos montos. Eso no quiere decir que tengamos que sacrificar o tengamos que castigar las actividades necesarias del proyecto para que se pueda generar esta distribución porcentual o lo más cercana a la misma, pero sí, ¿no? Hacer el esfuerzo. Este es el esquema de la ficha técnica estandarizada, sectorial, la que ha planteado el Midagri. Vamos a ver qué aspectos, qué tipo de información nos solicita la misma para tener una idea algo más clara. En la parte 1 de la institucionalidad, nosotros tenemos que colocar cuál es la institucionalidad, es decir, qué entidad es la que está promoviendo, está gestionando el proyecto. Luego también tenemos que disponer nosotros la información sobre la responsabilidad funcional, esto en función al anexo 2 de Invierte P, pero en líneas generales la información que están viendo acá en 1.2 es la que tiene que ir, sin modificaciones, sin variaciones. En 1.3 van a colocar el nombre del proyecto. Ahí hay que recordar que tenemos que considerar la naturaleza del proyecto, que si es la ficha técnica sectorial, será solamente mejoramiento. Si fuese otra naturaleza, ya nosotros tenemos que definir cuál de los otros instrumentos de gestión vamos a utilizar, la 6A, la 6B, o tal vez la ficha técnica, o perdón, tal vez un perfil simple, ¿no? Ya eso va a quedar a criterio del proceso de clasificación, de calificación. Luego de la naturaleza, se va a colocar siempre el objeto de la intervención. Esto es genérico para todos los proyectos de inversión pública. Acá lo que vamos a colocar es el servicio alrededor del cual se va a generar la propuesta. En este caso específico, ¿no? El servicio es de apoyo al desarrollo productivo agropecuario y luego se va a colocar el nombre de la unidad productora, ¿no? De la Dirección Regional Agraria de Pasco, de Junín, de Ayacucho, o si no, de las agencias agrarias ABC, de la Dirección Regional Agraria Z, y luego ya, ¿no? La cadena productiva y finalmente la localización, es decir, en qué ámbito territorial está ubicada esa cadena productiva, señalando ahí, ¿no? Las localidades, distritos, provincias y regiones. Eso es fundamental, ¿ya? No se vayan a olvidar del mismo. En 1.4 vamos a colocar ya nosotros el alineamiento a la brecha. Básicamente el alineamiento a la brecha viene a ser
en el caso de proyectos productivos, la cantidad de productores que vamos a beneficiar, ¿no? Es decir, a cuántos le vamos a dar asistencia técnica. Luego en la sección 2, donde es el diagnóstico, que es una de los pilares de todo proyecto de inversión pública, nosotros vamos a colocar primero la localización del área de estudio y luego la del área de influencia. El área de estudio va a ser los lugares donde se van a implementar las diferentes actividades del proyecto. La instalación de las parcelas demostrativas, los puntos donde se van a desarrollar las capacitaciones, las zonas donde los productores van a conducir sus actividades productivas, esos son las áreas de estudio. El área de influencia es toda el área geográfica que comprende a esas áreas de estudio ya fusionadas, ¿no? Entonces, el área de influencia siempre es mayor al área de estudio. Puede comprender a la misma localidad o las mismas localidades, como también puede abarcar algunas otras localidades. Eso ya lo vamos a decidir nosotros a medida que establecemos el proyecto. Y luego la ubicación de los beneficiarios a través de un croquis. Este croquis tiene que ser un croquis legible. Además de eso, tiene que considerar también información de la ubicación geográfica de cada uno de los componentes, cada uno de los beneficiarios, ¿no? Para que luego se pueda hacer un seguimiento más específico, más puntual de ellos. En 2.4 vamos a analizar las características que influyen en este tipo de proyectos. Básicamente acá lo que vamos a analizar es las vías de acceso, ¿no? Y los recursos con que ellos cuentan. Específicamente vamos a detallar si tienen servicios de saneamiento, ¿no? Y las vías de acceso. Luego, en 2.5 vamos a realizar todo el proceso de identificación de los peligros de estas áreas de estudio. Ya para eso, la entidad sectorial ha establecido en su esquema el conjunto de peligros, de riesgos que se pueden considerar en este ámbito, ¿no? Simplemente ahí nosotros vamos a ir indicando cuáles de esos peligros son factibles en el área de estudio, en el ámbito de estudio, y cuáles no. Y de aquellos que identificamos nosotros como posibles, vamos a tener que sustentar, ¿no?, la regularidad y alguna otra información adicional. En la sección 3 es donde vamos a realizar ya el diagnóstico de la unidad productora, es decir, el diagnóstico de la institución o de la dependencia encargada de brindar el servicio. Eh, Vamos a colocar el nombre de la unidad productora, puede ser gerencia, subgerencia, área y demás. También vamos a colocar el código de esta unidad productora si es que tuviese, ¿no? Si no tiene, ¿no? Simplemente se deja, pero por lo general a nivel de gobiernos regionales, de gobiernos eh, municipales, sí existe su codificación, ¿no? Porque las direcciones regionales, las agencias agrarias están codificadas. Igualmente las gerencias de desarrollo económico. Entonces, ahí colocamos el código que le corresponde y luego la ubicación geográfica de esta unidad productora, estableciendo ahí cuál es su ubicación en cuanto a localidad, distrito, provincia y obviamente región, además de las coordenadas geográficas de la misma. Luego ya en 3.4 vamos a describir cada uno de los procesos que desarrolla la unidad productora o en todo caso que debería desarrollar la unidad productora. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Son 3 procesos que le permite a la unidad productora brindar el servicio de asistencia técnica. El primero es el proceso de capacitación, entrenamiento a los productores. Vamos a describir ese proceso. Si lo desarrolla, no lo desarrolla, con qué frecuencia, en qué cultivos, en qué zonas, con qué instrumentos, con qué equipos, si hay vehículos, no hay vehículos, etc., ¿no?
Luego está el proceso de asistencia técnica o acompañamiento. Igualmente lo vamos a describir en función a la realidad que se pueda destacar. Después está el proceso de gestión de conocimiento. Acá lo que se va a describir es si la unidad productora le facilita a los beneficiarios información de mercado, les facilita información de precios, los apoya con el desarrollo de algún tipo de estudio específico que les permita ingresar a algún mercado, cosas así, ¿no? No es obligatorio que de todo existe información. Donde no hay, no, obviamente se indicará que ese servicio, esa actividad no se desarrolla y se justificará o se explicará las razones, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá no se va a juzgar a la entidad por qué no lo hace, si tenía presupuesto, si alguna vez se le dio, se le facilitó, sino lo que se busca es describir la situación actual para que en función a esa se pueda plantear una nueva situación resuelta, ¿no? Donde ya se supere todo ello y nos permita afrontar de una mejor forma la situación y poderle brindar al productor, ¿no? Un mejor servicio, ¿no? Acá están algunos de los activos estratégicos que ustedes pueden considerar dentro de este proceso de diagnóstico. También van a considerar ustedes la característica de estos activos estratégicos y, sobre todo, si se les viene dando mantenimiento o no. Si se le da mantenimiento, tienen que indicar ustedes cuándo ha sido la última oportunidad que se ha dado el mantenimiento, el resultado de ese proceso de mantenimiento y además tienen que indicar también ustedes el costo que se ha tenido en cuenta, ¿ya? Luego, en 3.7, vamos a determinar nosotros la evolución de la prestación del servicio. Para ello, vamos a considerar el histórico de producción de servicio de los últimos 5 años. Esta información la vamos a poder obtener de la propia unidad productiva, ¿no? Ahí ellos tienen su registro de capacitaciones, de asistencia técnica, etcétera. Y en función a esa información, nosotros vamos a establecer estos datos. Luego vamos a ver la exposición del proyecto en función a la unidad productora hacia los peligros identificados en el área de estudio. Acá también existe ya un formato que la entidad ha considerado dentro de este esquema. Ahí hay algunos peligros, ¿no? De sequías, inundaciones, heladas, etcétera, que nosotros vamos a ir detallando, vamos a ir indicando si se va a presentar o existe posibilidad de ocurrencia de los mismos, cuál es la frecuencia de ocurrencia y también cuál o cuáles son los, eh, los procedimientos específicos que se han considerado para determinar esa frecuencia, esa posibilidad de ocurrencia. Igualmente vamos a describir la vulnerabilidad del proyecto a estos peligros. Acá vamos a prestar atención a las posibles zonas donde vamos a ubicar las actividades del proyecto, ¿no? Tenemos que considerar que en esas zonas donde estamos pensando implementar la, la parcela demostrativa, el módulo demostrativo, donde estamos pensando colocar o instalar las áreas de producción, etcétera, ¿no? Si esas zonas están expuestas a alguno de los tipos de peligro que se hayan podido identificar. La idea es que a través de estas partes, de este 3.8 y 3.9 y 3.10 también, que es el mapa, nosotros podamos definir o redefinir la ubicación de las actividades que vamos a realizar en el proyecto, de modo tal que ellas no se vayan a ver afectadas ante estos posibles sucesos, porque implicaría, por un lado, el retraso
de las actividades y en muchos casos la imposibilidad de concretarlas, ¿no? Porque ya pasa toda una campaña, es imposible recuperarla y demás. En la sección 4 vamos a analizar a los involucrados, es decir, acá vamos a considerar todos aquellos que se van a ver afectados directa, indirectamente por el proyecto. Hay que recordar que acá tenemos 4 tipos de involucrados, ¿no? Los beneficiarios, los cooperantes, los afectados y los que oponentes, ¿no? Es decir, quienes no desean el proyecto porque atenta con algunos intereses específicos que ellos pudiesen tener o podría generar un contexto de afectación negativa, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que se ve generalmente, ¿no? En cadenas productivas de café, cacao, que tienen un comprador bastante común. Si se interviene solamente en la cadena de cacao y se les va a dar capacitación técnica para mejorar todo el proceso de producción, más post cosecha, además de certificación, ¿no? El articulador de café y cacao, que muchas veces es el mismo, puede empezar a exigir a las organizaciones de cacao, es decir, a las que no van a beneficiarse del proyecto, que ellos también empiecen a considerar la comercialización o la producción ya bajo un esquema formal, certificado, etcétera. Entonces nosotros vamos a terminar afectándolos, ¿no? Simplemente porque el proyecto genera este tipo de actividades. No es una afectación directa, intencionada, ni tampoco negativa, pero sí los va a afectar. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, en este espacio nosotros vamos a definir a la población afectada. La población afectada es la población beneficiaria. La población beneficiaria viene a ser el grupo de productores que están solicitando el proyecto. Y esta población beneficiaria es, son los propios productores con nombre y apellido. Es decir, va a estar Eloy, va a estar Pedro, va a estar Juan y así sucesivamente. Solamente ellos, nadie más. ¿Ya? Luego vamos a ver, ¿no? La sección 5 de los problemas y objetivos. Acá es donde se realiza todo el procedimiento de análisis de la situación problemática. Esto va a tener relación con la parte de diagnóstico. Todo lo que nosotros habíamos podido diagnosticar en esa parte tendría que aparecer acá, si son negativos, como situaciones problemáticas, es decir, como causas directas o indirectas, o posiblemente también como efectos. Pero no es factible, hay que cuidarnos en que estas causas que vayamos nosotros a identificar en este punto no se puedan ver reflejadas en el diagnóstico. Desde ahí ya tienen que ir apareciendo, ¿no? Ahora, una ventaja, acá tenemos que la entidad sectorial ya ha establecido cuál es el esquema de esta situación problemática. Es el que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Son los 4 causas directas y cada una de ellas tiene su causa o sus causas indirectas. La entidad lo que nos plantea es nosotros basarnos en este esquema base y si en el análisis consideramos algún otro elemento que no se haya podido tener en cuenta, simplemente lo integramos. Pero este esquema se tiene que mantener, ¿ya? Y ahí tenemos algunas actividades ya planteadas incluso, ¿no? Esto es para cultivos, esto es para es el árbol de objetivos que deriva del árbol de problemas. Les voy a compartir yo este lineamiento para que lo puedan tener y lo puedan usar de guía. Y luego, vinculado a esto, están todas las actividades que se pueden realizar y de ellas va a desprenderse la alternativa de solución. La alternativa de solución puede ser única o también pueden ser más de una, ¿no? Pueden ser 2 o tal vez 3. ¿Cuál es la ventaja, desventaja de que podamos nosotros establecer o generar una o varias alternativas de solución? La ventaja es que al momento de la ejecución de la propuesta, nosotros vamos a tener siempre un marco económico adicional que nos puede facilitar el proceso de adecuación del presupuesto si es que se requieren montos mayores, ¿ya?
La desventaja es que se tiene que obligatoriamente realizar el proceso de análisis, de dimensionamiento y de análisis de cada una de las alternativas de solución. Entonces, eso siempre es fastidiosito, ¿no? Porque vas a tener que costear cada alternativa, luego vas a tener que calcularle sus montos de inversión, sus costos de operación y mantenimiento, sus beneficios, luego vas a tener que trasladar todo eso a costos sociales, precios sociales, y de ahí recién vas a calcular los indicadores de rentabilidad social. Y es un trabajo, pues si tienes dos alternativas, tienes que hacer eso para cada una de ellas, pero si tienes una alternativa única, solamente lo haces para una única alternativa. Eh, Acá tenemos las alternativas de solución o las actividades que podemos plantear en las alternativas de solución según la recomendación técnica de la entidad sectorial. Es decir, el Midagri nos ha planteado también ya qué alternativas nosotros podríamos considerar. Ya, esto es para la actividad agrícola, esto es para la pecuaria y esto es para la forestal no maderable. Entonces, de acá toman ustedes como referencia para plantear las alternativas de solución o el conjunto de actividades para las alternativas de solución. En la sección 6 del horizonte de evaluación, acá van a considerar primero la cantidad de meses que va a durar la ejecución de la propuesta. Puede ser desde 6 meses hasta un máximo de 36 meses, es decir, desde medio año hasta un máximo de 3 años, el periodo de ejecución. Y a eso tienen que adicionarle el periodo de funcionamiento, que son 120 meses, es decir, 10 años, ¿no? Eso tiene que estar establecido. Luego van a determinar ustedes la brecha del servicio. Para determinar la brecha del servicio, lo primero que tenemos que definir nosotros es cuál es el servicio, qué características debe de tener el servicio, ¿no? Ya habíamos visto que el servicio se va a ver generado a partir de tres actividades: asistencia técnica, capacitación y gestión del conocimiento. Entonces, ustedes acá tienen que describir ese servicio idóneo en función a esos tres componentes. Luego van a hacer el análisis de la demanda. Para eso vamos a partir con definir a la población. Entonces acá nosotros vamos a tener diferentes tipos de población. Primero vamos a tener a la población objetivo o la población afectada, también se denomina, que básicamente viene a ser el listado de cada uno de los beneficiarios que demanda el proyecto, es decir, Eloy, Pedro, Juan, Martín, Enrique, Mauricia y etcétera, etcétera, ¿no? Luego vamos a definir nosotros cuál es la población demandante efectiva. La población demandante efectiva van a ser ya las familias que solicitan el proyecto. Es decir, ahí va a aparecer Eloy más su familia. Si Eloy tiene una esposa y 3 hijos, ya serán 4 los beneficiarios de la población demandante efectiva. Y así, ¿no? Cada uno con su carga familiar que tienen en cada uno de ellos. Esa es la población demandante efectiva. La demandante potencial van a ser familias, ¿ya? Que están vinculadas también a la cadena productiva, pero que no requieren el proyecto porque tienen acceso a otros tipos de beneficios, ¿no? Pueden solventar algún profesional que les brinde la asistencia técnica o están trabajando con alguna entidad o alguna empresa que les facilita eso, etcétera, etcétera. La población de referencia viene a ser básicamente toda la población que está relacionada a la actividad agropecuaria, indistintamente si pertenecen.
a la actividad productiva o no, ¿no? Y luego tenemos la población total. De estas poblaciones, las que nosotros vamos a considerar con especial atención va a ser la población objetivo, porque esa es la población con la que nosotros vamos a proyectar la situación sin proyecto, y la población demandante efectiva, porque esa es la población que vamos a utilizar para la proyección de la población con proyecto. Esto que está acá. ¿Ya? La población con proyecto es la población demandante efectiva y la población sin proyecto va a ser la población objetivo nada más. Esto para proyectar la demanda, tanto con como sin proyecto. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener nosotros esta información de la población? La vamos a obtener de la página del CIRTOT. En esa página nosotros ingresamos, vamos a descargar la información de la población de cada una de las localidades que comprende el proyecto, si son 5 de las 5 localidades o 5 distritos, etcétera, y la vamos a analizar. Para determinar la tasa de crecimiento, vamos a utilizar la metodología de tasa de crecimiento intercensal, es decir, vamos a definir cuál ha sido la tasa de crecimiento entre el censo del 2007 y 2017, y con esa tasa de crecimiento vamos a hacer la proyección de cada uno de estos grupos poblacionales. Y luego vamos a determinar cuál es la demanda de servicio de cada uno de los pobladores. Y con eso vamos a terminar por la demanda de servicio. Luego, para nosotros determinar la oferta del servicio, tenemos que considerar la oferta optimizada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de ver la posibilidad de optimizar la oferta que actualmente tienen a través de actividades puntuales, preferentemente del tipo IOR, que permitan, ¿no?, mejorar la oferta de la entidad. Si es que es factible. Si no es factible, simplemente la oferta que hemos determinado. Acá luego hacemos la proyección de la oferta, ¿no? Tanto con como sin proyecto. Hay que tener en cuenta en este punto que la oferta sin proyecto va a mantenerse constante. En cambio, la oferta con proyecto va a ser una oferta creciente, ¿no? Siempre se va a poder ofertar algo más, o en todo caso también podría ser una oferta constante. Luego, nosotros vamos a realizar el balance de la oferta y la demanda para determinar cuál es la brecha. Para ello simplemente vamos a comparar, vamos a restar, ¿no?, la demanda menos la oferta y vamos a tener la brecha. De ahí pasamos a la sección 8, donde vamos a realizar todo el proceso de dimensionamiento de la propuesta. Hasta antes de este punto teníamos la alternativa de solución, y esta alternativa de solución básicamente era un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Capacitar, dar asistencia técnica, entrenar y cosas así. Pero ya en este punto, ya eso va a pasar a tener una dimensión. Ya no va a ser simplemente capacitar a los productores, sino va a tener una cantidad, a cuántos productores, dónde, qué metodología o en qué temas se les va a capacitar. A eso se llama el dimensionamiento de la propuesta. Para eso tenemos que considerar tres aspectos. El tamaño, es decir, vamos a definir qué cantidad de servicios vamos a ofertar. Para eso tenemos que tener en cuenta la brecha de la oferta y la demanda, en qué periodo de tiempo se va a generar toda la propuesta, los recursos, qué cantidad de recursos, es decir, los financieros, ¿no? Y también algunas restricciones relacionadas a los otros dos aspectos, que es la tecnología y la localización. De esto vamos a definir nosotros una cantidad de beneficiarios.
El siguiente criterio va a ser la localización, es decir, la ubicación de las diferentes actividades del proyecto. Ahí tenemos que considerar aspectos como es el cumplimiento de normas vinculadas, el saneamiento físico legal, sobre todo si va a haber estructuras o va a haber parcelas demostrativas, campos demostrativos. Estos no pueden estar vinculados a localidades o zonas donde haya este conflicto, es decir, donde no se pueda definir quién es el dueño, el propietario, el posesionario. Otro aspecto que vamos a tener es la vía de acceso y un aspecto fundamental va a ser si estas zonas donde vamos a localizar las actividades del proyecto están más o menos o nada expuestas a estos peligros que hemos estado viendo en la sección anterior. Y finalmente, si hay servicios públicos disponibles. Acá hay algunas consultas, algunos criterios que se pueden considerar para determinar esta localización del proyecto. Ojo, tengan en cuenta que a mayor dispersión de la localización, es decir, si tú tienes más localidades, más comunidades, obviamente vas a requerir algo más de logística. Y el tercer aspecto va a ser la tecnología. La tecnología básicamente viene a ser las actividades específicas que tú vas a desarrollar, ¿no? Capacitación en qué temas, parcelas demostrativas bajo qué esquema, escuelas de campo, no sé yo, ¿no? Cada una de las actividades. Entonces, acá lo que van a describir ustedes son eso, ¿no? Además de eso, van a tener en cuenta algunos aspectos condicionantes. Uno, por ejemplo, va a ser que se cumplan los marcos normativos eh, vigentes, que las condiciones climáticas permitan la implementación de las diferentes actividades que se están planteando, que se cuente con los recursos necesarios y también hay que tener en cuenta los aspectos técnicos de cada una de estas tecnologías, ¿no? Acá hay que recordar lo siguiente, a mayor cantidad de tecnologías o de actividades, también mayor presupuesto. Y luego vamos a considerar algunas otras actividades adicionales o algunos otros aspectos adicionales como es la reducción de riesgos ante desastres y también el impacto ambiental, ¿no? Es decir, que las zonas donde vamos a identificar el establecimiento de estas actividades no estén expuestas a estos desastres. Y también que no se consideren, ¿no? Que se consideren las medidas de mitigación ambiental si es que hubiesen impactos. ¿Ya? Esto va a ser importante. Y luego viene ya el resumen de las alternativas, ¿no? Es decir, acá vamos a engranar las diferentes actividades que componen la alternativa, dándoles una secuencia lógica, ¿no? Y que nos garantice que se va a alcanzar el objetivo del proyecto, es decir, brindar asistencia técnica a una cantidad X de beneficiarios. Luego está la definición de las metas físicas, es decir, la cantidad de cada una de las actividades, cuántas asistencias técnicas, cuántas capacitaciones en manejo sanitario, en manejo nutricional, en postproducción, etcétera, etcétera, de cada una de ellas. Así, así como también vamos a ir definiendo, ¿no? El plan de implementación, es decir, qué periodo de tiempo nos va a tomar la implementación de todo el proyecto, ¿no? Desde la generación del expediente técnico, la incorporación de la dirección técnica, residente, supervisor, la ejecución propia del proyecto
y algunas otras actividades de gestión, ¿no? Consecución de algunas licencias, autorizaciones, desarrollo de algunos estudios adicionales y demás. Después también tenemos en la sección 9 ya la modalidad de ejecución. Esto lo vamos a poder determinar con la entidad. Si es una administración directa, indirecta, la fuente de financiamiento, recursos propios, perdón, recursos ordinarios, transferencias, lo que sea, además de algunas consideraciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, si se requiere algún saneamiento físico legal antes de la ejecución o durante la ejecución, todo ello, porque estos tienen que estar resueltos al momento de la ejecución del proyecto para garantizar que se pueda ejecutar todo él. Luego está la sostenibilidad del proyecto en la sección 10, ¿no? Acá vamos a describir nosotros cuáles son los arreglos, acomodos que se está proponiendo que garanticen que el servicio que se va a generar con el proyecto se pueda mantener a lo largo de los 10 años del proyecto, del horizonte de evaluación. ¿Cuál va a ser la mecánica de financiamiento de la prestación de este servicio? La entidad va a aportar, ¿no? La entidad puede ser quien sustente todo este proceso. La entidad va a hacer una cobranza simbólica a los beneficiarios para cubrir estos costos, podría darse también, o va a recibir la donación de alguna otra entidad, o se va a firmar un convenio con otra entidad, podría ser la universidad, el INIA, qué sé yo. Eh, de ahí está el costeo. En la sección 11 ya están todos los costos del proyecto. Para esto nosotros vamos a describir cada una de las actividades que vamos a realizar. Y como ya le hemos dado su dimensión física, es decir, su cantidad o su unidad física, ya acá nosotros vamos a considerar ya su dimensión física si hablamos de terrenos. Eh, Además de eso, en este punto nosotros tenemos que incorporar también ya los costos de otras actividades indirectas, ¿no? La elaboración del expediente técnico, cuánto va a costar la supervisión, cuánto va a costar la liquidación, cuánto va a insumirse en el estudio de línea de base, si es que este se va a generar o no. Y con todo ello vamos a tener nuestra estructura de costos ya. Acá hay algunos costos que ustedes pueden considerar, ¿no? Están los de elaboración del expediente técnico, los propios costos de las actividades, eso es fundamental, algunas gestiones, licencias, autorizaciones, algunos estudios adicionales que se puede requerir dependiendo del proyecto, de la característica, de la tipología del mismo. Luego, en la sección 11 vamos a determinar también nosotros cuál va a ser el costo de operación y mantenimiento. Como se va a generar todo un conjunto de elementos para que se pueda prestar el servicio, nosotros tenemos que garantizar que esos elementos estén operativos al 100% a lo largo de los 10 años de ejecución, de implementación del proyecto. Pues acá nosotros tenemos que definir cuánto nos va a costar mantener operativo todo el proyecto a lo largo de esos 10 años, sobre todo si hay infraestructura, si hay vehículos, ¿no? O equipos, ¿ya? Ahí tienen ustedes el conjunto de criterios o elementos que pueden considerar para esta determinación, tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto. Acá hay que darles una recomendación. Si cuando hemos hecho el análisis de la situación, nosotros hemos determinado que se generaba o que se desarrollaba algún tipo de actividad de mantenimiento, ¿no? De las actividades del proyecto. Acá tendría que haber un costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, porque hemos dicho que en el diagnóstico hemos dicho que sí le hacen mantenimiento.
Si hemos dicho de que no hacen mantenimiento, entonces acá no tendría que aparecer nada en mantenimiento. Básicamente acá tendría que salir en mantenimiento sin proyecto igual a cero, porque no hacen mantenimiento, pues actualmente, ¿no? Pero en todos los casos, en la situación con proyecto, sí debe de existir un costo de mantenimiento. Entonces, nosotros luego pasamos a definir los montos de reinversión. Estos montos de reinversión básicamente vienen a ser los montos que se van a tener que orientar ya en la fase de ejecución del proyecto para reemplazar algunos activos estratégicos. Por ejemplo, uno importante siempre va a ser las motocicletas, ¿no? Estas se van a depreciar en 5 años. Quiere decir que para el año número 6 se tiene que volver a adquirir las motos. Y eso tiene que aparecer en este cuadro. Entonces, como ya vamos a tener nosotros nuestros costos de operación, de financiamiento, nuestros costos de mantenimiento, lo que nos queda ya es determinar, ¿no?, los incrementales de estos. Para eso simplemente le restamos a los costos en la situación con proyecto, le restamos los costos de la situación sin proyecto y con ese breve ejercicio ya tenemos nuestros costos incrementales. Esto es fundamental porque a partir de estos montos incrementales es que vamos a establecer nosotros vamos a hacer los cálculos de los indicadores de rentabilidad social. Luego vamos a determinar los montos, perdón, los cronogramas de inversión, es decir, en qué periodos de tiempo se va a ejecutar cada una de las actividades, ¿no? Acá lo distribuimos en función a la cantidad de meses que se está planificando ejecutar el proyecto. Si son 6 meses, 12 meses, 18 meses, ya va a depender del tipo de cadena y las características específicas que ésta requiera. Una vez que hemos determinado ello, ¿ya?, nosotros ya podemos pasar a la sección 12, donde vamos a establecer nuestros beneficios. Como ya hemos establecido todos los costos, es decir, sabemos los egresos que vamos a requerir, tenemos ahora que establecer cuáles son los ingresos, los beneficios. Para ello, nosotros vamos a establecer cuáles son los precios de venta del producto que se va a generar, que se va a mejorar a través de la capacitación, y simplemente determinamos el valor neto de la producción incremental. Entonces, simplemente a través de los cálculos necesarios, nosotros determinamos el valor neto de la producción y con eso ya tenemos nuestros beneficios. Ahora, como es un proyecto de inversión pública, nosotros tenemos que hacerle unas adecuaciones a estos montos para restarles o quitarles, si prefieren llamarlo así también, los márgenes de ganancia, ¿no? De modo tal que el monto que se refleje sea uno conocido como el costo o el valor social. Para ello, nosotros nos remitimos al anexo 11 de Invierte P para considerar las tasas de descuento. En ese anexo están las tasas de descuento que se tienen que utilizar. Dependiendo del tipo de bien o del tipo de insumo con el que estamos considerando, nosotros vamos a definir cuál es el valor social, ¿no? Entonces, simplemente multiplicamos el costo que hemos obtenido por esa tasa de descuento y vamos obteniendo los precios sociales. Con estos precios sociales, nosotros vamos a determinar los montos incrementales, tanto de los beneficios como de los costos. Una vez que se ha determinado estos montos incrementales, con ellos ya procedemos nosotros a determinar los indicadores de rentabilidad social. Como es un proyecto productivo donde los beneficios se identifican fácilmente o se monetizan fácilmente, la metodología que vamos a utilizar va a ser la de costo-beneficio.
Por eso es que se va a calcular el BAN social y el TIR social. Entonces, nosotros vamos a calcular el BAN social de los flujos netos incrementales y también vamos a calcular el TIR social de los mismos. ¿Ya? La fórmula ya la conocemos todos, incluso está ya incorporada en el aplicativo del Excel. Entonces vamos a determinar nosotros cuál es nuestro BAN social, nuestro TIR social, y en función a ello, nosotros ya determinamos luego cuál es la alternativa más rentable socialmente, si es que hemos considerado más de una alternativa, y si hemos considerado una única alternativa, será pues esa la que va a ser la elegida. Luego generamos el análisis de sensibilidad, va a ser un análisis de sensibilidad bidimensional, teniendo por un lado la variación de costos y por otro la variación de los beneficios. ¿No? Estas son las fórmulas de estos cálculos. En algunos casos nos va a pedir la evaluación privada. Si nos solicitan, hacemos lo mismo, pero ya no consideramos los montos de inversión social, sino los montos a precios privados, ¿no? Luego establecemos el marco lógico del proyecto, ¿no? Considerando que tenga este marco lógico la solidez horizontal y la solidez vertical, ¿no? Y que haya una relación entre las diferentes actividades. Finalmente, vamos a establecer las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones tienen que estar orientadas al objetivo del proyecto, es decir, que va a haber, ¿no? Una capacitación a una cantidad X de beneficiarios que va a permitir que estos incrementen su producción, su rendimiento en tantos X soles. Y luego recién viene la conclusión relacionada al BAN y el TIR. Un aspecto importante que tienen que considerar ustedes para garantizar algo más que su proyecto sea viable, primero es que tiene que estar vinculado a la brecha, ¿no? Ya hemos hablado sobre la brecha y hemos visto también cuál es. Lo otro, sí es importante, es que incorporen ustedes a la mayor cantidad posible de beneficiarios. Eso va a hacer de que su inversión per cápita disminuya y sea más atractivo. Y tercero, tienen que establecer un sistema coherente que le garantice la sostenibilidad al proyecto. Esto siempre les va a dar, va a generar mayor solidez de la propuesta. Y finalmente tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones siempre tienen que considerar ustedes indicar que el proyecto se inicie en los plazos que ustedes han considerado, ¿no? Cuando hablábamos de la implementación del proyecto, en qué tiempo se iniciaba la ejecución, la elaboración del expediente técnico y todo eso, ¿no? Porque es fundamental que se respete esa planificación, porque ustedes han planteado que siguiendo esos plazos y esas actividades que han establecido, se va a garantizar beneficiar a 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 beneficiarios. De otra forma, no se garantiza eso, ¿no? Y por último, están los anexos. Acá van a incorporar el registro de los beneficiarios, quiénes son, su DNI, su nombre, firma, dónde están ubicados, dónde está ubicada su preproducción. Luego, los costos desagregados por componente. Cada componente tiene que estar bien desagregado. Luego, la descripción del personal técnico que va a permitir la implementación del proyecto, las características que debe tener el especialista en capacitación en fertilización, en manejo orgánico, en producción de biol, las características o los términos de referencia del residente, de los asistentes técnicos de campo, etcétera, etcétera.
También van a considerar acá las especificaciones técnicas de los bienes que se puedan adquirir, ¿no? Si hay módulos demostrativos, la especificación técnica de ese módulo demostrativo. Luego todo el esquema de cálculo del valor neto de la producción, es decir, los costos de producción y los valores de venta, todo ello. También se tiene que tener en cuenta acá, antes que me olvide, si ustedes consideran infraestructura que podría darse, consideren los planos respectivos, ¿ya? Bien, si tuviesen alguna consulta, quedo atento. En esta oportunidad les voy a alcanzar esta PPT a través de escuela y también les voy a alcanzar los lineamientos técnicos sectoriales que el MIDAGRI ha emitido en torno a este tipo de propuestas para que ustedes lo puedan tener y lo puedan considerar apropiadamente. Bien, si no hay preguntas, entonces sería de mi parte todo en esta oportunidad. Nos estaríamos reencontrando en la siguiente clase, donde veríamos ya lo relacionado al otro mecanismo de este tipo de proyectos que son los planes de negocios. Muy buenas noches con todos. Permiso.